Lo del perro fue idea mía. Justo volvíamos del ginecólogo, Rakefet lloraba, y el taxista, que por cierto era muy amable, nos dejó en la esquina de Arlosorov porque Ibn Gabirol estaba cortada por una manifestación. Fuimos a casa a pie. La calle se encontraba repleta de gente, había mucha humedad y a nuestro alrededor vociferaban por megáfonos. En una rotonda habían clavado un espantapájaro gigantesco con la cara del ministro de Economía y Finanzas, y la gente amontonaba a su alrededor fajos de billetes. Justo cuando pasábamos por su lado, alguien prendió fuego a los billetes y el espantapájaros empezó a arder. «No quiero que adoptemos», dijo Rakefet. «Bastante difícil debe ser ya tener en casa un hijo propio. No quiero el de otra persona». A nuestro alrededor la gente gritaba, pero ella me miraba solo a mí esperando una respuesta. Yo no sabía qué decir porque no tenía una idea formada sobre el tema y aunque la tuviera, no era el momento apropiado para expresarla. Pero vi que Rakefet estaba hipersensible. «¿Y si nos compráramos un perro?», propuse finalmente, sobre todo por decir algo. La hoguera con el espantapájaros ardía ahora con un fuego rojo y sobre nuestras cabezas volaba un helicóptero de la policía o de la televisión. «No vamos a comprar ningún perro», gritó Rakefet en un intento de imponerse al ruido del helicóptero. «Adoptemos uno. Hay muchos perros abandonados que necesitan un hogar». Y así llegó Erez. A Erez lo trajimos de la protectora de animales. Aunque ya no era un cachorro, todavía estaba creciendo. La responsable dijo que lo habían maltratado y que nadie lo quería. Y me habría gustado averiguar el motivo, porque la verdad es que era un perro bonito y hasta parecía de raza. Pero a Rakefet no le interesó saber más. Cuando fuimos a acariciarlo, se acurrucó como si le fuéramos a hacer daño. Y durante todo el camino a casa estuvo temblando y emitiendo unos gemidos muy raros. Pero luego, enseguida, Erez se acostumbró a nosotros. La verdad es que nos quería mucho y siempre que alguno de los dos iba a salir se ponía a llorar. Y si nos teníamos que ausentar de la casa los dos, se ponía a ladrar como un loco y a arañar la puerta. La primera vez que pasó eso, decidimos esperar abajo hasta que parara, pero no paró, de manera que, tras unos cuantos intentos más, ya no lo dejábamos solo. Como Rakefet, de todos modos, trabajaba sobre todo desde casa, no nos resultó tan complicado. En la misma medida en la que Erez nos quería a nosotros, odiaba a todas las demás personas, especialmente a los niños. Después de que mordiera a la hija de la vecina del entrepiso, empezamos a sacarlo a pasear con correa y bozal, pero la vecina se empeñó en armarla de todos modos. Escribió varias cartas al ayuntamiento, llamó al dueño de nuestro departamento, que ni siquiera sabía que habíamos adoptado un perro, y en menos de una semana recibimos una carta de un abogado en la que se nos exigía que desalojáramos el departamento de inmediato. Era muy difícil encontrar otro sitio en nuestra zona, sobre todo uno en el que estuvieran de acuerdo con que también fuera a vivir allí Erez. Así que nos mudamos un poco más hacia el sur de la ciudad. Encontramos algo en Yona Hanabi, un departamento grande pero muy oscuro. A Erez precisamente pareció gustarle. Huía de la luz y ahora, además, tenía más espacio para correr. Resultaba muy gracioso. Rakefet y yo nos sentábamos en el sofá a hablar o a ver tele y él corría a nuestro alrededor en redondo durante horas sin cansarse. Si fuera un niño hace ya tiempo que le hubiéramos dado Ritalin, le dije un día en broma. Pero Rakefet me contestó de lo más seria que, aunque fuera un niño,
no le daríamos Ritalin, porque el Ritalin es un medicamento que inventaron para los padres vagos que no tenían ganas de afrontar la energía de sus hijos y no un medicamento apropiado para niños. Entretanto, Erez empezó a desarrollar una extraña alergia, una especie de sarpullido rojizo que le salió por todo el cuerpo y que realmente asustaba. El veterinario nos explicó que se trataba, por lo visto, de una alergia a la comida para perros y sugirió que, en lugar de alimentos procesados, intentáramos darle carne fresca. Le pregunté si el sarpullido podía tener que ver con el ataque con misiles que habíamos sufrido en Tel Aviv, porque Erez se había puesto nerviosísimo con las sirenas de alarma. El veterinario dijo que no había ninguna relación y volvió a aconsejarnos que probáramos darle carne sin procesar, pero solo ternera, porque el pollo tampoco le iba a sentar bien. A Erez le gustaba mucho la carne de la carnicería y el sarpullido desapareció enseguida. También empezó a ser más violento con la gente que venía por casa, y después de que atacara al chico del supermercado, decidimos dejar de recibir a nadie. Con el chico del súper tuvimos mucha suerte. Erez le dio un buen mordisco y le desgarró el gemelo, pero como era un eritreo no quiso ir al hospital y después de que Rakefet le desinfectara la herida y se la vendara, yo le di 1000 séqueles en billetes de 200 y le pedí perdón. El chico intentó sonreír, dijo en inglés que se encontraba bien y se fue rengueando. El sarpullido le volvió al cabo de 3 meses. El veterinario dijo que según parecía se había acostumbrado a la nueva alimentación y que había que volver a cambiársela. Propuso que lo intentáramos con carne de camello y me dio el número de teléfono de un beduino que la vendía. El beduino aquel no se fiaba. Como no tenía permiso del Ministerio de Sanidad, cada vez quedaba conmigo en un cruce distinto del sur y se empeñaba siempre en que le pagara en efectivo. A Erez le encantaba el olor de aquella carne y cuando se la cocinaba se quedaba en la cocina al lado de la cazuela dando unos quejidos como de súplica. Tenía unos quejidos realmente humanos. Si no mirabas, parecía la voz de una madre que intentaba persuadir a su hijo para que bajara del árbol al que había trepado. A Rakefet y a mí nos movía muchísimo. Una vez que bajé a Erez al patio, atacó al viejo ruso del segundo. No llegó a morderle porque llevaba el bozal, pero se abalanzó sobre él y lo tiró al suelo boca arriba. El viejo se dio un buen golpe en la cabeza y tuvieron que llevárselo al hospital. No estaba consciente cuando la ambulancia llegó y Rakefet le dijo al técnico sanitario que el ruso había tropezado, aunque luego estuvimos los dos muy deprimidos con toda aquella historia, porque temíamos que si el hombre volvía en sí, tendríamos que marcharnos a otro departamento. En realidad, el que se deprimió fui yo, porque lo único que le preocupaba a Rakefet es que nos quitaran a Erez. Intenté decirle que quizá eso es lo que debería pasar, porque aunque Erez era un ser bueno, no tenía remedio, era peligroso para su entorno. Pero, después de decir yo aquello, Rakefet se echó a llorar, se puso muy rígida y no me dejaba que la tocara. Luego me dijo que creía que yo hablaba así porque estaba tratando de deshacerme del perro por todos los problemas que nos daba con la comida y con aquello que no podíamos invitar a nadie a casa, ni salir, ni dejarlo solo, y que le estaba decepcionando mucho porque le habría gustado creer que yo era más fuerte y menos egoísta. Durante las semanas que siguieron a esta conversación no quiso acostarse conmigo y solo me hablaba cuando no le quedaba más remedio.
Intenté explicarle que aquello no tenía nada que ver con ser egoísta o no, que seguiría viviendo con todas esas dificultades si creyera que iban a tener una solución, pero que Erez era un perro demasiado fuerte y demasiado impetuoso, y que por mucho que lo vigiláramos, iba a seguir atacando a la gente, en la que también teníamos que pensar. Rakefet me preguntó si también habría yo pedido que liquidaran a nuestro hijo con una inyección si fuera un pesado. Y cuando le dije que Erez no era un niño, que era un perro, y que ella tenía que aceptarlo, volvió a arder en cólera. Después, cuando se puso a llorar en la habitación, Erez se fue para allá y empezó a aullar con ella, y como la escena me llegó al corazón, pues me disculpé, sin que sirviera de nada, por cierto. Pasado un mes, vino el hijo del ruso y empezó a hacer preguntas. Su padre había muerto en el hospital, no del golpe, sino de una bacteria que pescó allí. El ruso nos preguntó los detalles de lo que había pasado exactamente, porque le había puesto una denuncia a la Seguridad Social. Nos dijo que en el cuerpo de su padre habían encontrado profundos arañazos producidos por un animal, mientras que en el informe de la Estrella de David Roja ponía que nosotros habíamos dicho que su padre había tropezado y que por eso quería saber si había algo más que no hubiéramos contado. No le hicimos pasar, pero mientras hablábamos en el descanso de la escalera, Erez se puso a ladrar y el hijo del ruso empezó a hacernos preguntas sobre el perro hasta que pidió verlo. Le dijimos que no podía entrar porque el perro era nuevo, que nos lo habían regalado hacía solo una semana, mucho después que su padre se cayera, pero él de todos modos se empeñó en verlo y como nosotros nos empeñamos en que no, nos amenazó con traer la policía. Aquella misma noche hicimos las maletas y nos fuimos a pasar unos días a casa de los padres de Rakefet, el Moshav. Me dediqué esos días a hablar con varias inmobiliarias, hasta que nos encontraron un apartamento en Florentín. Era pequeño, ruidoso, pero al dueño no le importaba que tuviéramos perro. Entretanto, Rakefet y yo habíamos vuelto a acostarnos. Ella seguía un poco fría conmigo, pero todo aquel lío con el hijo del ruso nos había ayudado a reconciliarnos, y entonces a Erez le volvió a salir el sarpullido. Con nuestro antiguo veterinario ya no podíamos hablar porque resultó que era comandante de la reserva y había muerto en una operación de represalia contra Siria. Y Rakefet no quería que fuéramos a un veterinario nuevo porque tenía miedo de que fuera a querer sacrificar a Erez. Así que en vez de carne de camello intentamos darle pescado, pero no quiso ni tocarlo. Y después de 2 días de no comer nada, Rakefet dijo que teníamos que encontrarle otra carne o si no se iba a morir. Llenamos un cuenco de plástico con leche y Rakefet desmigajó en él unos cuantos somníferos que su madre le había dado una vez, hacía tiempo, cuando fuimos de luna de miel a Nueva York. Luego dejamos el cuenco en el jardín y volvimos a subir a la terraza para observar desde allí. Unos cuantos gatos se acercaron al cuenco, olisquearon la leche, pero con excepción de un gato, café y flaco, ningún otro la tocó. Rakefet dijo que bajara yo a seguir al gato café, para no perderlo de vista, pero el gato no se fue, sino que se tumbó al lado del cuenco y no se movió. Bajé y al acercarme a él me miró con los ojos más humanos que pueda haber en el mundo. Tenía una mirada triste, pero como de estar en paz, como si entendiera lo que iba a pasar y lo aceptara, porque ya había interiorizado que este mundo es una mierda.
Cuando se quedó completamente dormido lo tomé en brazos, pero no subí con él a donde estaban Raquefet y Erez. Lo notaba respirar entre las manos. Simplemente no podía. Me senté en las escaleras y me eché a llorar. Al cabo de unos minutos noté una mano en el hombro. Era Raquefet. Ni siquiera la había oído llegar. «No te preocupes», me dijo. «Déjalo aquí y sube a casa. Ya encontraremos algo». Decidimos probar con carne de paloma. En Sderot, Washington, a 2 pasos de nuestra casa, había toneladas de orondas palomas que los viejos del barrio se pasaban el día alimentando. Buscamos en internet maneras de cazarlas. Encontramos muchas, pero todas complicadísimas. Al final, en una tienda para nuevos reclutas de la antigua estación de autobuses, compré un rifle de aire comprimido. Tardé un poco de tiempo en aprender a manejarlo, pero al cabo de una semana me había convertido en un auténtico francotirador. Después de que Erez comiera paloma y su cuerpo respondiera perfectamente, Raquefet y yo nos bajamos 2 botellas de vino y disfrutamos de un encuentro amoroso como hacía tiempo que no lo hacíamos. Estábamos bien juntos, muy bien, y sentíamos que habíamos alcanzado ese bienestar porque lo merecíamos. Raquefet dijo que lo más fácil sería cazar las palomas a primera hora de la mañana cuando no había gente por la calle, y así nos ahorraríamos preguntas indiscretas. Desde entonces, 2 veces por semana, pongo el despertador a las 4:30, salgo cuando la calle todavía duerme, tiro al suelo migas de pan, me escondo entre unos arbustos. Me he hecho adicto a ese momento de la mañana, al suave frío de esas horas, un frío lo suficientemente frío como para despertarme, pero sin que resulte helador. Me tiendo entre los arbustos y escucho música por el celular. Es el momento del día en el que disfruto de un tiempo de calidad, completamente solo. Yo, mis pensamientos, un poco de música, y a veces una paloma que se me pone a tiro. Al principio cazaba solamente 2 o 3 por vez, pero ahora ya cazo más. Resulta muy agradable volver con la caza al hogar, al reencuentro con tu mujer, como el hombre primitivo. Raquefet ha encontrado una receta fabulosa en internet, un plato francés. Así que nos guisa las palomas con vino y las rellena con arroz. Son lo más rico del mundo. Y a Erez le encanta eso de que nosotros comamos la misma comida que él. A veces, por hacer una gracia, me siento a su lado en el suelo de la cocina, mientras Raquefet nos prepara las palomas. «Levántate de una vez», se ríe ella siempre, «levántate de una vez, no me vaya a confundir y me crea que me he casado con un perro». Pero yo, en vez de contestarle, me quedo en el suelo, aullando, y solo dejo de hacerlo cuando Erez se me acerca preocupado y me lame la cara con muchísimo amor. Edgar Keret.